Buenos días. Compartimos este documento de las 9 primeras semanas para las orientaciones del inicio del año escolar. ¿Qué debemos priorizar en las 9 primeras semanas del año escolar? Primero, motivar con estrategias metodológicas activas de generación del pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo colaborativo hacia nuestros estudiantes. Fomentar hábitos de estudio, autorreflexión y aprendizaje autónomo. Hay que diagnosticar el estado de los aspectos socioemocionales de los estudiantes, diagnosticar, recuperar y fortalecer los aprendizajes fundacionales, comunicacionales y lingüísticos y razonamiento lógico y matemático. Promover el desarrollo integral, esto es cognitivo, conductual y socioemocional. Luego tenemos qué hacer en las 9 primeras semanas si hablamos del diagnóstico, recuperación y fortalecimiento del aprendizaje. Estos están basados en los ejes transversales, que son socioemocional, cultura de aprendizaje, comunicacional y lingüístico, razonamiento lógico y permanencia escolar. Y durante las 9 semanas, como ya se los dio en un video anterior, se trabajará semana de la bienvenida y reconocimiento, semana del diagnóstico, semana de la trayectoria escolar, del fomento a la lectura, razonamiento lógico, comunidad educativa, fomento del deporte, promoción de la autonomía y transformación educativa. ¿Cómo se va a trabajar cada eje transversal? Estos ejes transversal, por ejemplo, el eje socioemocional, se verá promover la comprensión y manejo de las emociones, situaciones desafiantes y complejas de manera constructiva y ética. Y el eje de cultura y aprendizaje deberá ser un aprendizaje autónomo y también conceptualizado, con un acompañamiento, retroalimentación y fortalecimiento de los conocimientos. Para el eje comunicacional y lingüística, se realizará lecturas recreativas, informativas y de estudio, dando como resultado las escrituras creativas. En el eje de razonamiento lógico-matemático va el desarrollo de procesos cognitivos de los estudiantes, explorar y comprender el entorno y potenciar aspectos del pensamiento. Y eje permanencia escolar se va a trabajar el clima escolar agradable, libre de violencias, respeto a la diversidad y las preferencias individuales de toda índole. Corresponsabilidad. Ahora, ¿cómo se trabajará cada semana temática? Actualmente estamos en la semana de bienvenida y reconocimiento. Los docentes tuvieron que hacer sus actividades de presentación, visita a los espacios de la institución educativa, sensibilización y acuerdos sobre el uso y cuidado de los espacios y organización del aula como forma de espacio de intercambio, construcción colectiva y participativa. En la semana 2 de diagnóstico que ya se avecina, se debe trabajar el diagnóstico para las habilidades cognitivas y socioemocionales de los estudiantes. Estas habilidades se estimulan entre sí, mejoran la probabilidad de que los estudiantes consigan resultados positivos en el futuro. En la semana 3 de la trayectoria escolar, ya comenzamos a trabajar con estrategias y o acciones que promuevan la permanencia escolar. A partir de esta semana se iniciará el proceso de recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes con base en resultados obtenidos en el diagnóstico. En la semana 4, la semana del fomento de la lectura, se deben crear espacios en los que los estudiantes y la comunidad educativa puedan desarrollar un proceso de mediación lectora sostenible, dedicando al menos 30 minutos diarios según el nivel educativo. Tenemos la semana del razonamiento lógico. Hay que desarrollar habilidades esenciales para la vida, considerando el enfoque SITAN más H o STEAM en inglés, que es al aprendizaje interdisciplinar y colaborativo. En la semana 6 es la semana de la comunidad educativa, vincular a la comunidad educativa mediante encuentros en donde cada actor participe de forma dinámica con el fin de llegar al planteamiento de acuerdos, a su cumplimiento y establecimiento de los roles de cada uno. En la semana 7, semana del fomento del deporte, se incentivará en toda la comunidad educativa la actividad física y la práctica deportiva. Se promoverá el trabajo colaborativo, la actitud positiva, la creatividad e involucramiento de las familias de manera lúdica y divertida. Coordinación con el Ministerio del Deporte. En la semana 8
tenemos la semana de la promoción de la autonomía. En esta semana se realizará el desarrollo de la autonomía responsable con actividades que motiven a los estudiantes a aprender con diversas estrategias y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En la semana de transformación educativa, que es la semana 9, la reflexión y propuestas de mejoras que enmarquen en el proceso de transformación educativa. Aquí se puede realizar estas preguntas: ¿cuál es la escuela que quiero? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender? Y los resultados serán publicados. Aquí observamos también unos ejes transversales, pero con cada uno de sus porcentajes. Entonces, ellas se abordarán durante las 9 semanas de forma transversal y gradual. Tenemos en la semana 1, si ustedes se dan cuenta que tenemos el 50% de la actividad socioemocional, 20% comunicacional y lingüístico, se trabajará el 10% lógico-matemático, 10% cultura aprendizaje y el 10% de permanencia escolar. En la semana 2 ha disminuido el socioemocional en 40%, se mantiene comunicacional lingüístico 20%, lógico-matemático aumentó 20%, cultura aprendizaje 10% y permanencia escolar 10%. Y así van variando en la semana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo único que se mantienen en todas las 9 semanas, en el porcentaje del 10%, es la cultura aprendizaje y permanencia escolar. Y de ahí va variando. Por ejemplo, hablemos de la semana 8. En la semana 8 tenemos el 35% de comunicacional y lingüístico y el 35% del lógico matemático. Lo mismo resulta en la semana 9 y hay una variación de los porcentajes. Porcentaje de estrategias que se implementen será de acuerdo con el propósito de cada semana temática. ¿Cómo se implementará el plan de estudios al inicio del año escolar? Para el año escolar se deben incentivar estos aprendizajes fundacionales que son comunicacionales y lingüísticos y razonamiento lógico-matemático. Todo ello funciona en primer lugar con lo que ya estamos realizando en la próxima semana: evaluación diagnóstica, va a haber evaluación formativa y el refuerzo y fortalecimiento de los aprendizajes con énfasis en los ejes y semanas temáticas. Para ello se utilizan recursos del entorno, material concreto, reutilizable, recursos digitales por eje para todos los niveles y subniveles educativos. Este es el link de los recursos educativos: https://recursos.educación.gov.es. ¿Cómo se trabajará en educación inicial y preparatoria? Aquí se van a realizar actividades lúdicas e innovadoras. La planificación microcurricular se elaborará a través de experiencias de aprendizajes encaminadas al desarrollo de las destrezas contempladas en el formato oficial vigente. No recuperamos aprendizajes, desarrollamos habilidades y destrezas. De la ficha diagnóstica estarían en el anexo 1 la primera semana. Aquí tenemos articulación de los aprendizajes fundacionales con los ejes de desarrollo y aprendizaje y ámbito de desarrollo y aprendizaje. El aprendizaje fundacional, en este caso razonamiento lógico y matemático, funciona con el eje desarrollo, aprendizaje, descubrimiento del medio natural y cultural. Y los ámbitos de aprendizaje están relacionados con el medio natural y cultural y relaciones lógico-matemáticas. Y para comunicacionales y lingüísticos, en el eje desarrollo y aprendizaje, expresión y comunicación, tenemos comprensión y expresión del lenguaje, expresión artística, expresión corporal y motricidad. Durante las 9 semanas en el año escolar, el eje de desarrollo personal y social, correspondientes a los ámbitos de identidad, de autonomía y convivencia, se desarrollarán de manera transversal. ¿Cómo se abordará la evaluación diagnóstica en los aspectos socioemocionales? Esta evaluación se va a tomar a toda la población estudiantil, pero se debe considerar los siguientes elementos: habilidades sociales, emocionales, cognitivas, priorizadas en función de las necesidades socioemocionales institucionales, entorno escolar y entorno familiar. Ahora, se puede aplicar la entrevista, cuestionario de 10 preguntas, la observación, ficha de observación a través de actividades grupales y otras definidas por cada institución educativa con el objetivo de que cumplan.
Se desarrolla acciones en función de una hoja de ruta, elementos, habilidades para la vida, estado emocional, riesgo, vulneración de derechos, entorno en el que vive, entorno escolar. Entre las acciones pueden ser actividades grupales en el espacio de acompañamiento integral en el aula, actividades de fortalecimiento de habilidades enmarcadas en el desarrollo curricular, acompañamiento psicosocial y activación de rutas y protocolos. ¿Qué mecanismos de evaluación se aplicarán? Métodos cuantitativos, técnicas pueden ser de interrogación verbal, de interrogación escrita, encuestas didácticas, experimentos didácticos, representaciones gráficas, resolución de situaciones problemáticas, y entre los instrumentos, cuestionarios cerrados, rúbricas cuantitativas, listas de cotejo, listas de control, gráficos y ejercicios y operaciones. Métodos cualitativos. Las técnicas pueden ser, veamos, observación directa, observación indirecta, debates, diálogos, mesas redondas, entrevistas, foros, entrevistas, exposiciones, producciones orales escritas y o plásticas. Instrumentos, cuestionarios abiertos, rúbricas cualitativas, cuadernos de campo, mapas conceptuales e informes. Para métodos mixtos, entre los dos serían observación directa con interrogación verbal, entrevista entrevista con resolución de situaciones problemáticas, debate con interrogación de verbal, foro con experimentos didácticos, rúbrica mixta, cuestionario cerrado y lista de cotejo, cuestionario abierto y rúbrica cualitativa, informe con lista de control. Este documento se los dejo en el link de la descripción del video.